La Edad Media. Esa horrible época. Digo, vaya ciclo de vida. Naces, creces, te reproduces y mueres de una tos a los 40. Ay, a ver. Ah, qué buenos tiempos para ser cristiano, ¿no? Porque te perseguían si no. Ok, me rindo. Definitivamente no fue un buen tiempo para vivir. Creo que no es muy difícil coincidir en eso. Si te tocaba ser como el más del 90% de la población, ibas a trabajar toda tu vida, probablemente arando un campo, produciendo para que otros se quedara una parte de lo tuyo, o tal vez enlistándote en algún ejército por una paga miserable, para ser herido en batalla y morir de una infección provocada porque, pues, no sabían tratar bien las heridas. Tal vez si tenías suerte te convertías en sacerdote, una vida relativamente tranquila, pero privada de tantas cosas. Bueno, a ver, sí, fue una época horrible. Si la vemos desde estos tiempos no fue nada buena. Nada de que, ay, me gustaría vivir en esa época. Créeme, no quieres. Así que deja de romantizar la historia. Tss, pronto te diré por qué es malo. Pero volviendo, que terminaré en otro video este paso. ¿Qué tan malo fue ese periodo en realidad? Bueno, para eso estoy aquí. No para decirte si fue bueno o malo. No creo que haya mucha duda en eso. En realidad estoy aquí para que, al igual que con Grecia, poner sobre la mesa lo que no se suele hablar tan a menudo. Así que ponte cómodo. Esto es lo que no te contaron. Edad Media. Antes que nada, ¿de dónde venimos? Pues hasta hace unos años, unas décadas quizá, el Imperio Romano se encontraba cayendo por su propio peso. Años de corrupción, expansión agresiva y tomas del poder a la fuerza hicieron que los pueblos que tenían dominados en las periferias de los territorios se comenzaran a levantar. Bárbaros, individuos sin leyes ni normas, salvajes que después de tomar todos los territorios periféricos del imperio, terminaron por conquistar la ciudad de Roma y quitar del poder al último emperador romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, iniciando al mismo tiempo la Edad Media. Bueno, según el consenso. ¿Eh? ¿Cómo que esos no eran los bárbaros? ¿Seguro? Bueno, explicamos quiénes eran entonces. Hay que dejar algo en claro. Cuando hablamos de pueblos bárbaros o germánicos, no estamos hablando exactamente de bestias salvajes e incapaces de comportarse como humanos. Más bien son pueblos, clanes o tribus conquistadas por estos, que no formaban parte del imperio como ciudadanos o romanos propiamente. De hecho, se puede relacionar el trato que los romanos les dieron a estos con el caso de los griegos en el primer video de lo que no te contaron. Los griegos consideraban bárbaros a todos aquellos que no compartiesen su cultura, es decir, lengua, tradiciones, dioses, etc. El hecho de ser extranjero te convertía en un bárbaro, no importa de dónde. O sea, es un modo de separar a nosotros de ellos, pensándolo desde la perspectiva romana, claro. Además, como puedes imaginar, eran muchos los pueblos o clanes distintos. Visigodos, ostrogodos, francos, suevos, burgundios, anglos, sajones, herulos y unos cuantos más etcétera constituían a los distintos pueblos. De hecho, el rey bárbaro que conquistó Roma, Odoacro, era el jefe de estos últimos, los herulos. Puede de hecho que te suenen algunos de los nombres mencionados. ¿Qué tal los anglos? ¿O los sajones? O bueno, mejor así, porque este fue el nombre con el que se les englobó a estos pueblos que se asentaron en Britania, lo que ahora es Inglaterra. ¿O qué tal los francos, que conquistaron después de la caída de los romanos partes de los territorios actuales de Francia, Bélgica, los Países Bajos e incluso Alemania, que se convirtió en el año 843 después de Cristo en el reino francés? Pero bueno, que me desvío. Si algo se puede señalar a los pueblos germánicos es en cierto modo la falta de capacidad que tuvieron de asimilar los sistemas romanos a su propia administración, puesto que una vez caído el Imperio Romano de Occidente, los distintos bárbaros comenzaron a apropiarse de los terrenos que antes le pertenecían al moribundo imperio, y contrario a la creencia popular, no llegaron a saquear las antiguas tierras romanas en busca de riquezas y sangre, sino que se asentaron en ellas y en medida de lo posible intentaron constituir su propia versión del imperio, que tiempo antes los conquistó. En su libro Vida y Cultura de la Edad Media, Johannes Buller explica que los pueblos germanos, a pesar de querer emular o dar continuidad a los preceptos del Imperio Romano, su desarrollo social o cultural no fue lo suficientemente bueno a la hora de adaptar su administración o gobierno a las distintas instituciones, como el sistema jurídico o de impuestos. Por ende, el resultado fue la creación de reinos que tomaron estas instituciones y las modificaron de modo que se pudiesen llevar a cabo en su respectivo reino. La Edad Media, de hecho, va a estar marcada por este sentimiento de querer continuar de algún modo con las instituciones impuestas anteriormente por el Imperio Romano en los distintos reinos medievales. Ejemplos de ello pueden ser el Imperio Carolingio,
denominado así por la dinastía o casa real que lo gobernó desde el año 800 hasta el 843, cuando se partió en varios reinos. Básicamente eran francos con ideas de hegemonizar y unir Europa. Otro ejemplo, el Sacro Imperio Romano, nacido en teoría en el 962, queriendo seguir la idea de los carolingios de restaurar el Imperio Romano, e incluso su gobernante era denominado Emperador Romano Germánico. Esta pretensión de querer volver a la grandeza antigua es algo especial en estos dos ejemplos, pero en general los reinos europeos siguieron con las estructuras romanas, pues porque no había otro ejemplo que seguir. Es decir, si yo, Clodoveo, quiero fundar un reino porque ya no estoy bajo el dominio romano, pero no sé cómo, y quiero inspirarme en alguien, pues ¿en quién más? Aunque progresivamente dichos reinos se irían adaptando y evolucionando las bases sobre las que se fundaron. Un ejemplo fácil y rápido de identificar de la evolución de dichos reinos es el feudalismo, surgido principalmente por la constante baja que experimentó la población europea una vez iniciado este periodo. Las ciudades, que en la antigüedad eran la muestra de la modernidad que existía y centro de las actividades importantes, empezaron a ser abandonadas poco a poco en vista de la baja densidad de gente que quedaba, aunque dentro de lo que cabe, estas iban a mantener cierta relevancia debido a las sedes episcopales que se quedaron ahí, que no eran más que un sistema satélite del poder religioso dirigidas por un obispo. Surgieron feudos y con ellos el sistema de producción feudal, llamado también sistema cortesano debido a la administración que estos lugares tenían, conformados por este señor feudal y sus consejeros o corte. El modelo se basaba en la autosubsistencia y ahora la nueva moneda era el intercambio. El pago con bienes al señor feudal por parte de los siervos provocó la acumulación inevitable de recursos que terminó con el intercambio ya antes mencionado como consecuencia. Pero el daño ya estaba hecho. La moneda ya no existía. O al menos eso suelen decir, porque en realidad nunca dejó de estar presente. O sea, sí, más o menos hasta la llegada del Imperio Carolingio que ya se mencionó anteriormente, pierde mucha relevancia en Europa debido a la aparición de los feudos, por lo que hay un periodo de unos 200 años en que no será muy fácil ver monedas siendo un campesino común, sobre todo porque los distintos reinos se estaban adaptando a la desaparición paulatina del Imperio Romano Occidental, y los denarios romanos empezaban a ser cosa exclusiva de la realeza. Además, ¿de qué te sirve tener monedas si trabajas para sobrevivir y tienes que darle una parte de las cosechas a tu señor, no dinero? Pero, llegado Carlomagno al poder, es que la moneda regresaría a la escena en Europa. Este señor readaptó el sistema que utilizaba el Imperio Romano. Lo que hizo fue muy simple. Ellos en su sistema monetario utilizaban una medida de peso para dividir en cierta cantidad de partes iguales, nótese el sarcasmo, sus monedas. Usaban la libra romana. ¿Pero por qué romana? Simple. Esa en particular pesaba 327 gramos. Por eso, Carlomagno se inventó la suya, la carolingia, cuyo peso eran unos 491, y una vez obtenido este, se dividió el mismo en 240 monedas de plata de unos 2 gramos cada una, más o menos. Es decir, que en teoría esas 240 monedas alcanzarían unos 491 gramos de peso, o sea, una libra, y esas monedas se les conoció como denari, o denario para los cuates. Estos denarios se convertirían en la única moneda aceptada dentro del reino, y aunque no había denominaciones mayores o menores como ahora, se usaban algunas simbólicas, como el sueldo equivalente a 12 denarios o la misma libra. Además, con tal de evitar falsificaciones, sí, eso, evitarlas. Los únicos que estaban autorizados a mandar a acuñar monedas eran los reyes, y aún así, con tal de hacer las monedas falsificadas inútiles rápidamente, las oficiales eran fundidas de manera más o menos constante para marcarlas con nuevos distintivos. He aquí el que es probablemente el mayor problema que tuvo la acuñación de estas monedas, puesto que al pasar el tiempo, y ya con un imperio carolingio dividido entre los hijos de Carlomagno cual terreno de la abuela, aunque el sistema monetario se conservó, muchos príncipes adquirieron la concesión para acuñar ellos los denarios, y esto implicaba que los podían fundir para mezclarlos con otros metales como el cobre para devaluar más y más la moneda, y enriquecerse en el proceso, claro. La mezcla de estos metales llegó a tal punto que los denarios se volvieron de color negro, siendo llamados nigri denari o denario negro por ello. Venecia, uno de los estados italianos, viendo el desastre y la devaluación que sufría el denario, creó su propia moneda por allá por el 1192, conocida como gros veneciano o matapan, siguiendo casi al pie de la letra el sistema carolingio, pero otorgándole a su moneda un valor 12 veces mayor al denario original. De hecho, la idea era también hacer que los otros estados italianos adoptasen esta misma y que se hiciera un sistema universal, algo así como el euro actual, pero no funcionó.
Quienes sí lo lograron fueron los franceses en el 1266, acuñando la que sería conocida como la Gros Tournoise, a la que rápidamente se le añadió la Gros Parisis, de un valor 4 veces mayor a la primera. Estas monedas se repartieron con buena velocidad por toda Europa, sobre todo gracias a unos eventos conocidos como las Ferias de la Champaña, realizadas en la misma localidad. Su extensión fue tan grande que terminó siendo reconocida como una moneda apta para ser usada internacionalmente. Y ya finalmente, que sé que me extiendo mucho, las monedas de oro regresaron con buena fuerza por ahí del siglo XIII, gracias sobre todo al comercio en Europa cada vez más grande. En Sicilia se acuñaron los augustales de oro en 1231. Los venecianos y genoveses le siguieron, creando el florín los primeros y el ducado los segundos. Hasta los franceses acuñaron el denario de oro en vista de la tendencia en 1266. Pero ya, siguiente tema que podría estar aquí unos 10 minutos más. Hablemos un poco de cristianismo, o mejor, de cristiandad. ¿Qué tan cierto es que se instituyó como una hegemonía en la Edad Media? Pues bastante, pero no todo el tiempo gozó de dicho poder, porque sí, en esencia todo inició con el Imperio Romano, Constantino la oficializó y bla bla bla. Pero al partirse el mismo, la otra mitad, el Imperio de Oriente, llamado después Bizancio por su capital, adoptó un estilo un poco más materialista, y no exactamente porque su dios fuera el dinero o algo así, bueno, en parte sí, sino porque adoraban imágenes de Dios, algo inconcebible en Occidente, donde la adoración misma no era hacia la pintura, sino a lo que ésta representaba. De hecho, este sería uno de los motivos que incitarían a la Primera Cruzada a fines del siglo XI. Además, como decía antes, la Iglesia no tuvo el poder absoluto que se le atribuye hasta dicho siglo, y ni siquiera sería absoluto en realidad, aunque sí, iba a adquirir suficiente relevancia como para poder influir en toda Europa. Hasta el siglo XI, la Iglesia funcionó fundamentalmente al servicio del Estado. Los diferentes obispos de los feudos y las próximas ciudades no sustentaban su poder en la cristiandad o en el papa, sino que lo hacían mediante el rey de turno. Esta relación se sustenta en que al principio del medievo fueron los distintos obispos y padres quienes tomaron buena parte de lo que le correspondía al caído Estado romano. Mantenimientos de calles o de acueductos es un ejemplo de ello. Y tiempo después, los reinos comenzaron a ser los que los nombraban, otorgándoles sus sellos distintivos, un báculo y un anillo. Y en agradecimiento, comillas, comillas, lo más usual era que el nuevo obispo diera una aportación económica por dicho nombramiento. Todo este sistema comenzó a ser cuestionado por los eclesiásticos rumbo al siglo mencionado. Se acusaba al Estado de la venta de títulos religiosos, y el simple hecho de que se nombrase un obispo por este último era considerado por el Vaticano como una falta a la cristiandad en sí, porque los reyes eran considerados como laicos. Pero hay que aclarar, no debido a que no tuviesen una relación con la Iglesia, sino porque no dedicaban su vida a ella. De ahí que a partir del siglo X empezase a surgir la figura del Papa como emperador, misma que ya se venía gestando un poco antes, que no es otra cosa que este último proclamándose con los derechos de un emperador al mismo tiempo que reclama su derecho divino de estar por encima eclesiásticamente hablando de los reyes, ambas cosas justificándolas en objetos físicos, eso sí. El poder del emperador bajo los regalos que Constantino entregó al Papa Silvestre en su tiempo, y el poder religioso bajo las insignias papales como las llaves entregadas por Cristo a San Pedro. El único problema es que la pretensión de ser equivalente a un emperador fue anulada rápidamente por Otón III, que a finales del siglo X, este emperador del Sacro Imperio Romano calificó los objetos entregados por Constantino como ilegítimos, o sea falsos, y la legitimidad eclesiástica fue puesta a prueba por Enrique IV, otro de los emperadores del Sacro Imperio Romano, al mencionar que mientras los lugares sagrados como la tumba de Jesús estuvieran en posesión de los bizantinos, la cristiandad no iba a gozar del poder suficiente, dándole a la misma una excelente justificación para comenzar las cruzadas. Justo con esto último que acabo de tratar, quiero fusionar el punto final de este video, porque parece que en el imaginario general, la Iglesia se convirtió en la Edad Media en una institución intocable, y esta misma frenó el progreso durante este periodo. Pero no hay que olvidar cosas como que las universidades representantes actuales de la residencia del conocimiento surgieron en esta época, ni que los dos emperadores mencionados anteriormente plantaron de algún modo cara a la Iglesia, descalificándola de cara a sus pretensiones. Aquí es donde entra Federico II de Sicilia, el rey de la misma, y otro de los emperadores germánicos, que parece que se enfrentaban por deporte al Vaticano. Pero este señor lo llevó más allá si cabe, porque se convirtió en un soberano excomulgado de la Iglesia en su tiempo, es decir, excluido de la misma,
entre otras cosas por lo que más destacó fue por la oposición que representaba de cara a las verdades promulgadas en la Iglesia y el poder que ésta aclamaba. Se le conoció como un obsesionado con la tradición romana y la grandeza que conllevaba su título. De hecho, es el que mandó acuñar los augustales de oro, esto debido a que quería recuperar la moneda romana, pero también por sus distintos experimentos con los que intentaba constituir una historia natural ajena a la teología, es decir, ajena a la religión, pasando por lo que le valió la mencionada excomunión, oponerse a la pretensión del poder superior que le pregonaba la Iglesia, nombrando al Papa como superior de reyes y emperadores. Pero lo curioso es que independientemente de todos sus cuestionamientos, nunca dejó de considerarse a sí mismo como cristiano. Pero aquí lo importante es que no había exactamente, como se puede ver, un poder absoluto de la Iglesia. Y si bien no recibían con muy buenos ojos al que se alejase de la verdad que promulgaban, no faltaron los locos que se salieron con la suya. Y bueno, hasta aquí dejaré este video. Probablemente no fue una duración muy corta porque estoy abarcando una época completa en él. Y aunque traté de abarcar pocos temas, debe de durar bastante. Pero espero que te haya gustado y aprendieses algún detalle nuevo en el proceso. Te agradecería si llegaste hasta este punto que si pasó alguna de las dos cosas que mencioné, o ambas, me regalaras un like, te suscribieras o compartas este video. Me gustaría llegar a muchas personas con este contenido, y para eso necesito una gran ayuda de tu parte. Igualmente, si crees que me equivoqué en algo, no dudes en decirme en los comentarios. Y si quieres empaparte un poco más de los temas en los que hablé, o algo más, en la descripción están los distintos libros que usé para hacer este video. Un saludo, y gracias por llegar hasta aquí.